Pero quiero conocer un poco de tu historia. Quiero conocer, por ejemplo, de tus papás. Decías Checoslovaquia, o sea, ambos eran checos, Max y Maximiliano Michel. Ajá. ¿Y tu mamá? Marta Gutmann-Kraus. Marta Gutmann. Entonces, ok, Max y Marta. Tengo entendido que ambos estuvieron en el Holocausto. ¿Es así? Claro. ¿Cómo fue, por ejemplo, la historia de tu papá? Vámonos uno primero y uno después. Bueno, y mis abuelos son húngaros. Okay. Bueno, eran. Ok. O sea, mi papá tenía como 16 años, supongo, y tenía 9 hermanos arriba de él. Ok, eran 10. Él era el 10º. Ok. Ok. Y entonces una vez estaba jugando a las escondidillas con su hermano que le seguía de un año mayor. Y mi papá estaba escondido atrás de un arbusto. Y entonces llegaron los nazis y le dijeron a su hermano, que tenía un año más, ¿tú eres judío? Y él dijo, no. Dijo, sí eres judío, bájate los pantalones. Para ver la circuncisión. Se los bajó, lo subieron al camión, lo mataron en el camión, pero antes de que lo mataran, él le hizo a mi papá para que no saliera. Y así le mataron a 9 hermanos y a sus 2 papás. ¿Todos ahí? Todos por ser judíos, sí, en distintos lados. O sea, ¿realmente tu papá fue el único que quedó de toda la familia? Sí, y lo metieron a un campo de concentración siendo jovencito. ¿Cuántos años tendría? Como 9, 10. 17. Ah, 17. O 16, sí. Qué fuerte. Entonces, y sobrevivió el campo de concentración y dice que el día más triste del mundo no fue ni perder a sus 9 hermanos, que uno le llevaba 20 años. Entonces tenía sobrinos, mataron a los sobrinos, mataron a todos. Entonces, que el día más duro no fue ni siquiera ni el campo de concentración ni la muerte, sino que cuando por fin llegan los americanos y los liberan y dicen, ya son libres, ya sálganse. Entonces, los campos de concentración estaban en el campo. O sea, en lugares... Sí, no estaba en una ciudad cercana. No. Y entonces empiezan a salir ahí todos pesando 1 kilo porque no les daban de comer. Y van caminando hacia la ciudad. Mi papá nació en Júmene, mi mamá en Košice. Okay. Entonces van caminando hacia la ciudad y entonces venían la gente de la ciudad al campo y le decían, no vayan para allá, están los tanques rusos, empieza el comunismo. Y entonces mi papá y la gente que salía de los campos le decían, no vayan para allá. Entonces, ¿a dónde? Están todos muertos, hay puros muertos pegados por todos lados de los nazis. Y dice mi papá, ¿otra vez? Sí, otra vez empezar con... ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Oye, porque además salir sin sus 9 hermanos, sin su papá y sin su mamá, a los, pues no sé qué habrán sido, 19 años, 2 años después, 3 años después, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo otra vez mi vida? Qué duro. ¿Tu papá fue una persona, tu papi sigue vivo o no? No. Ok. Mi papá su primer infarto lo tuvo a los 30 años. Ay, qué lástima. A los 45 le hicieron una operación de corazón abierto, que no es como ahora, sino que te serruchaban todo el cuerpo, te abrían, sacaban el corazón, lo operaban afuera, lo volvían a meter, te dejaban colgado para que cerraran las costillas. Es una rajada de acá. Ay, pobre, no jodes. Y finalmente se murió a los 69 años. No, que la sea muy joven, caray. Y fíjate que yo lo vea bien viejito, pero mira, la alegría que yo tengo es heredada de mi papá. Siempre estaba alegre. ¿Ah, sí? Eso te iba a preguntar, ¿cómo había quedado su humor y su estado y después? Siempre hacía chistes sexuales. O sea, yo soy muy como mi papá. Ajá. Y a mi mamá le molestaba horrible. Mi mamá tenía una depresión gravísima. ¿Tu mamá también estuvo en el Holocausto? ¿Estuvo también en un campo? ¿Qué pasó con ella? Peor. ¿Cómo fue su historia? Bueno, primero llegaron por su papá, que tenía 35 años, que tenía vinaterías en Eslovaquia y en Hungría, en Budapest. Y se lo llevaron a Auschwitz. No. Lo tatuaron y lo mataron a los 35 años. Qué fuerte, caray. Luego
mi abuelita sabía coser muy bien, Ajá. con la hermana de mi mamá que también. Entonces los nazis las pusieron a coser uniformes de nazi. Pero un día mi mamá era muy rica, mi papá era muy pobre, antes de la guerra. Mi mamá era muy rica, tenía una institutriz inglesa, cosa que era rarísimo, ¿no? Tenían una casa muy grande, etcétera. Entonces, un día llegan los nazis, tocan, todos los menores de 18 años tienen que venir. No puedes ni preguntar, porque si no te matan a ti, a tu mamá, Claro, a y tu ahí en hermanita, ese segundo. Ya, sí. O sea, entonces le pusieron un abrigo, 20 metros de nieve, Checoslovaquia en el invierno, las amarran a todos los que son menores de 18 años y los llevaron a lo que se llama la Marcha de la Muerte. ¿Tú has oído de eso? Sí, es cuando caminaban hacia los campos y que mucha gente se iba muriendo. Caminaban hacia... Era una caminata y luego cuando encontraban algo muy grande agarraban y los echaban vivos a todos. Ah, no, eso Y no. mataban al de hasta arriba para no gastar balas. Y luego les echaban tierras y te sepultaban vivo abajo, No juegues. abajo de muchos cuerpos, pero el de hasta arriba estaba muerto. No juegues, no había escuchado eso. Qué fuerte, caray. Que hoy en día la gente judía va cada año a la marcha De la vida. Esa sí había escuchado. Y entonces yo le dije un día, porque Carlita, mi hija, me dijo, vamos a la marcha de la vida. Le dije a mi mamá y me dijo, ¿qué? Yo voy a ir ahí, a donde a mí me llevaron a la marcha de la muerte. No hay manera. Entonces los amarraban 20 metros de nieve, el frío. Hacía tanto frío que mi mamá me dijo que tuvo que tomarse su orina para no morir congelado. No me digas. Pero de pronto el chavo de adelante de una chica y la chica atrás de mi mamá se murió. Y como no los podían jalar, los desamarraron y había tanta nieve y tanto aire, tanto que ya no las amarraron. Entonces mi mamá y la chica de adelante se escaparon corriendo y vieron una granja. Llegaron con unos cuates y tocaron la puerta y les dijeron, ustedes son judías, ¿verdad? Porque no puede haber nadie tan mugroso si no son judías. No somos judías. Dice, bueno, los dejamos quedarse en el establo. Las dejamos. Entonces, las dejaron que se bañaran. Que ya era una acción complicada, porque también luego atacaban a las personas que ayudaban a los judíos. Y al día siguiente llegaron y dijeron, alguien nos delató, se tienen que ir. Las vamos a dejar en la estación de tren. Pero ya estaban bañadas, les dieron una ropita X. Qué lindo. Pero mi mamá era güera con los ojos azul turquesa, que los heredaron las 5 niñas. Y y hablaba un perfecto alemán. Y muchos idiomas más, porque eran de una familia cultísima. Y entonces vieron a los nazis. No. Y los nazis ¿En la estación de tren? ¿Eh? ¿En la estación de tren? Y los nazis les dijeron, ¿a dónde van, guapuras? Y ella en alemán. Perfecto. Wow. Le dijo, tengo que ir a Budapest. Y los nazis Me creyeron. la salvaron y la llevaron de regreso a la casa de su mamá. Wow. ¿Cómo vivió después tu mamá, después de todo esto? Muy grande. Entonces luego su casa, que era muy grande, los nazis metieron 80 familias judías en esa casa. Y mi mamá le dio tuberculosis por el frío, por todo. Y entonces las familias judías dijeron, ella no puede estar aquí, nos va a contagiar a todos. A la dueña de la casa. Pero a ver, peleate contra 80 familias destrozadas. Y la mandaron a la azotea. De su propia casa. De su propia casa. No la dejaban quedarse en su casa. Y bueno, mi mamá sufrió de depresiones muy graves, muy graves. Aún así jamás oí a mis papás quejarse. Mi papá siempre feliz, mi mamá siempre deprimida. Un día yo la llevé al psiquiatra porque en México hicieron mucho dinero en aquellos tiempos, ¿no? Y mi papá la consentía a mi mamá, bueno, grave, le compraba lo que sea, viajaron por todo el mundo. ¿Más que Jorgito a ti?
Mucho más. Mucho No, más. pues y ahorita te digo por qué. Ok. El caso es de que seguía con la pinche depresión grave. Entonces yo llevo a mi mamá con el psiquiatra. Oiga, doctor, mi mamá tiene una vida divina, viajó por todo el mundo, o sea, tiene los vestidos más caros, las joyas más lindas. Dígale que le eche ganas. Y me dijo, ¿tú has visto a alguien con la columna rota? Si le dices, ándale, Échale ganas. échale ganas un pasito, no puede porque tiene la columna rota. Dice, pues la depresión es tener la voluntad rota. Wow. No puede. ¿Y la No es- medicaron? Sí, siempre estuvo medicada. Pero antes las medicinas no eran como Claro. ahora, o sea, te tumbaban. Oye, Como a la mitad de la casa de los famosos que se la pasaban dormidos. exacto, sí, porque empieza la depresión allá adentro. No, porque yo creo que ya vienen medicados. Ok. O sea, yo los reconocí. Eso yo lo detecto de aquí al infinito y de regreso. ¿De quién venía medicado? ¿Quién crees que venía medicado en la casa de los famosos? Casi todos. Sí. O sea, pero es que no sé si debo de hablar de eso. ¿O sí? Pues no es algo nada del otro mundo. O sea, pues, los medicamentos se pueden decir. O sea, digo, se puede decir, sabemos que en la casa de los famosos hay gente que está medicada. Prefiero no, pero Ok. todos vivían dormidos, ¿eh? Ok. Oye, bueno, y entonces, ¿tus papás te platicaban eso? ¿Era un tema que hablaban o era un tema que les dolía mucho? Nunca hablaron de eso. Y cuando yo les decía, ¿pero qué te hicieron en la guerra? No, no te quiero poner triste. Ok. ¿Tenías alguna cercanía más con alguno de los dos? Ah, sí, con mi papá. Mi papá era lo máximo. Él me quiso dar todo lo que él no tuvo. Él era hijo de un granjero. ¿Me entiendes? Sí. ¿Tú sabes lo que son los pogroms? No. Cuando llegaban los rusos, los cosacos, y llegaban a los lugares donde vivían los judíos pobres, y se robaban todo, y se divertían y violaban a todas las hijas, y les quemaban las casas. O sea, no fue una vida fácil. No, es que lo siento mucho por tus papás y bueno, pues qué bueno que Mi tenías unos papá papás. siempre feliz. Siempre feliz. Nunca lo oí quejarse. Nunca lo vi en la cama. Siempre positivo, siempre para echado para adelante. O sea, entonces de repente yo estoy en el medio artístico ahora. Es que me corté el dedito. Es que la vesícula. Y yo digo, no mames. Claro. Yo en mi vida me quejo de mi salud.